Authorities are expecting more than 2 billion passenger trips to be made across China during the 40-day Spring Festival travel rush this year. 2023年春运从1月7号开始到2月15号结束，共40天。12号春运第6天，全国铁路预计发送旅客685万人次，客流集中的长三角地区同比增长14.1%。 So, China's 40-day Spring Festival travel rush has entered its second week, and nationwide passenger traffic continues to grow. The data also shows that 55% of the passengers are going back to hometowns. 进入春运以来，铁路客运量及货运量持续增长。有乘坐乘6999。 Es enero de 2023. La mayor migración humana en el planeta vuelve nuevamente a estar en pleno auge. Durante los próximos 40 días, esta estación ferroviaria en el sur de China será testigo de la llegada y salida de más de 15 millones de personas. Este es un viaje que muchos han anhelado. Es la reunión familiar del Año Nuevo Chino. 疫情情况确实不方便，就3年没回去了。3年没回去啦。我觉得能回去就是一个礼物吧。现在疫情解封了，开心。其实国家把我们保护得很好，很开心啊！开放了。蔡叔，我是小峰啊。 Sin embargo, a 25 kilómetros de la estación de tren, en el hospital afiliado número 1 de la Universidad Sun Yat-sen, la historia es totalmente diferente. Aquí, en una de las UCIs más grandes y mejor equipadas de China, todas las camas están ocupadas. El doctor Wu Jianfeng y sus colegas trabajan día y noche tratando a 200 pacientes críticos de COVID-19. La mayoría de ellos tienen más de 80 años.但是我们这个病区来看啊，现在已经收了40多例吧，大概已经转出了20多例了嘛，对吧？那还有残余量，现在很多都是在慢慢好转。我们 ICU 是生命重生的地方，就是说他要我们是让他活，就是这样，对吧？要让病人活。7号发布的进一步优化落实新冠肺炎疫情防控的10条措施，要求不按行政区域开展全员核酸检测，还有除特殊场所之外，不查验健康码，也不再开展落地检，最大限度的减少疫情对经济社会发展的影响。 El 7 de diciembre de 2022, China lanzó 10 nuevas medidas destinadas a optimizar la prevención y el control de la pandemia. En particular, los pacientes de COVID-19 ya no serían sometidos a cuarentena. Por primera vez en casi 3 años no se mencionó la política de cero COVID. 例如无症状和轻型病例以后可以居家了。 不得采取各种形式的临时封控，不得停工、停产、停业等。 Se trata de un cambio radical en la política china anti-COVID-19. Como era de esperar, a medida que se levantaban las restricciones, los casos de COVID-19 aumentaban. En Beijing, el personal médico se encontró bajo una gran presión para contener el número creciente de pacientes. 就10月7号之前，门诊量大概就不到30个病人，8号就开始多了。你看，8号早晨交班，总数就81个，发热79个，然后9号322个。我12月10号那天上班，就是周6嘛，就将近400多了。
到4。就你们2个人是吗？是我们老伴儿，没人。我就站不起来了，这发烧呢，这腰酸的不行了，腿也酸。第一波挑战应该还是医护人员自身的感染，所以说我们从12月11号，我们的医护人员开始第一批有人感染了，然后在短短的2周之内吧，应该几乎所有的医护人员都发生了这个感染。在12月中旬左右的时候所以那个时候大家是感到最艰苦最辛苦所以很多医护人员一边在咳嗽，有发低烧的，然后一边给病人在救治。Las UCIs, junto con las consultas de urgencias y las clínicas de fiebre, estaban en la primera línea de la batalla contra la creciente ola de COVID-19. En poco tiempo, las consultas por fiebre en toda China estaban llegando a casi 3 millones de casos al día, mientras que las salas de urgencias recibían a otro 1,5 millones. Xiong Yang lleva 25 años trabajando en urgencias. Hace 3 años viajó a Serbia para ayudar al país en su lucha contra la pandemia. 现在在这个地方看到的这些情形，已经比10天前好多了。 A mediados de enero, el servicio volvió a la normalidad en su sala de urgencias y el gobierno chino pudo por fin declarar que el pico de COVID-19 en el país ya había pasado. 全国和各省已经度过了3个高峰，这3个高峰就是全国各省的发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者的这个高峰都已经度过。那么全国发热门诊诊室的就诊人数在2022年12月23日达到峰值，之后呢是持续下降，到1月17日较峰值下降了94%。 Las búsquedas en Internet de las palabras fiebre, positivo, tos y otras palabras clave relacionadas con la COVID-19 y sus síntomas también alcanzaron su punto máximo a mediados y finales de diciembre. Para Wu Jianfeng, la situación le trae recuerdos de lo sucedido hace 3 años. En la víspera de la fiesta de la primavera de 2020, Wu llegó a Wuhan, una ciudad que estaba siendo devastada por un aterrador virus desconocido. Él fue uno de los primeros profesionales médicos enviados para asistir a la ciudad en su batalla contra la enfermedad. 我1月24号当时接到通知，然后马上就是2个小时之后接通知，晚上必须出发，然后就去医院去集合了，然后就开始坐飞机，凌晨的飞机到达武汉。我记得还非常清楚，应该是凌晨3点钟左右。El nuevo coronavirus que apareció en Wuhan en 2019 era mucho más virulento y letal que la cepa actual de Omicron. En ese momento, los 60.000 profesionales médicos que estaban en Wuhan trabajaban al borde del colapso. 开始的时候，我跟他们一样也是失眠，你只要睡着，你就梦里面就全部是这些患者的那些影像在你大脑里面。这单元里面是最重的病人抢救的病人都是有气管插管的只要一张床空出来了，哪怕是那个床上的遗体还没抬走，就已经开始人来预定这个床位了，就到这样的程度。Luego, el 20 de enero, el nuevo coronavirus fue catalogado como una enfermedad infecciosa al nivel de la peste bubónica y la cólera, activando así mecanismos que obligaban a cuarentenas masivas en virtud de la ley china. Esta situación permaneció así durante los 3 años siguientes. 把它列为法定报告传染病一类，按甲类管理，它就给武汉封城提供了一个法律基础。 También, el 20 de enero, el presidente chino Xi Jinping emitió una serie de instrucciones sobre la batalla contra el nuevo coronavirus. Dijo que la vida y la salud de las personas eran la prioridad y que los esfuerzos para contener la propagación del virus debían ser decididos e inagotables. También destacó la importancia de un rápido intercambio de información y de una mayor cooperación internacional.
自2020年1月23号10点起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。El resto es historia. Wuhan fue puesta en confinamiento, con 10 millones de personas dentro de la ciudad. Fue una acción sin precedentes. Para ayudar a Wuhan, todo el país se movilizó. Suministros urgentes y más de 42.000 profesionales médicos de toda China fueron destinados rápidamente a la ciudad asediada. Nosotros要提前的预判，打出一部分提前量来，然后呢，能够保证它快速的这个调动。我觉得这些其实都是非常。另外就是我们国家的一个制度的优势和体制的优势了。就我们国家是公立院主体的，就是公立院是主体的话，我们可以随时的来调派这些医院。每一个医护人员心里都会有这样的担忧，对吧？就是担忧在这个治疗过程中间，对吧？有没有可能会被感染？个人的看法就是什么？就是说，把这个更多的是一种责任，我觉得应该是这样。救治病人，救治重症病人，那就是我们该做的事情。如果我这个事情我不做，那我说句不好听话，那我连吃饭的这个资本都没有了，对吧？Sin embargo, incluso los mejores médicos de China parecían impotentes frente a este enemigo desconocido. 我们那会儿去武汉，还真是不了解这个，一点都不了解，不知道这个病毒是什么特点，也不知道它会在武汉那么厉害。就是大家可能对武汉记忆很深刻，病人都很重，都是比较严重的呼吸衰竭，都要上呼吸机，都要上 ECMO， 这个比例是很高的。 A principios de 2020, China, un país de 1.400 millones de habitantes, tenía solo 63.000 camas de UCI. El peligro era evidente. Si el virus se propagaba por todo el país, el sistema médico colapsaría en poco tiempo. La tragedia de Wuhan podría repetirse en toda China. Gracias a las estrictas políticas frente a la COVID-19 en China, se logró evitar un desastre nacional. Mientras tanto, los médicos acumulaban experiencia en la lucha contra el virus. Y a medida que el virus evolucionaba y aparecían nuevas variantes, las autoridades emitieron una serie de protocolos y planes de tratamiento. 我觉得从临床治疗到临床救治起来，难度肯定比武汉小得多。我们压力没那么大。这个奥密克戎它的特点就是传染性强。 传播力强，就是一传好多人阳性了。实际上，真正需要去住院或者需要住在 ICU 的这个比例还是低。大概我也统计了一下，比方说我这2家定点医院，就是我把它重型和危重型都算上，占到3%到4%。还是现在比之前的还是要准备的要充分很多。一个是物资充分，一个心理对它没有不像以前的一种恐惧感啊，对它的认识更加的深刻。 治疗了解更加的深入，还有一个就是中国的这一种救治的理念，可能跟国外有时候也不太一样。因为国外他们80岁的时候，很多人就不插管了，对吧？但是中国不会，对吧？我们仍然是生命至上，人民至上，对吧？只要有一线机会，我们仍然会尽全力去救治。 Además de mejorar el diagnóstico y el tratamiento, el aumento del número de camas de UCI era vital. En los 3 años desde el comienzo del brote de COVID-19, China ha agregado casi 120.000 camas de UCI. El número de intensivistas ha aumentado en casi 1/3 y el número de enfermeras en las UCIs se ha duplicado. Solo en 2022, el número de camas de UCIs aumentó en más de 110.000. En menos de un año, las camas de UCI por cada 100.000 habitantes en China superaron a las de países desarrollados como Reino Unido, Japón, España y Francia. 现在大家还是觉得，就虽然你们做了准备，但是大家现在也没觉得准备是充足的。不论是北美还是欧洲，当一个疫情的高峰来的时候，都会或多或少的在一段的时间内
出现一定程度的医疗资源的挤兑，在这个资源相对紧张的情况下，采取什么样的措施来确定优先的救治对象，来实行分级诊疗，来真正使一些高危的这些人群作为最优先的人群，及时的得到救治。Hace 3 años, en Wuhan, la falta de oxígeno era un gran problema. Por eso, en la sala de urgencias de Xiongyan, las salidas de oxígeno están ahora instaladas en las paredes. De esta forma, se pueden satisfacer las necesidades de todos los pacientes que lo requieran. 以前我们这就只是墙壁，全是都可以满足吸氧。你看这边很多新冠的病人，你看这还有吹这个氧气的，吹这个高流量吸氧的。你看年龄还是老年人多，但是没有刚刚开始那么多老年人了。我有一天查房，就在这一间房里面，都有4个100岁老人。4个100岁老人。对。 Su experiencia también ha resaltado la importancia de algo que ha demostrado ser vital en la lucha contra la COVID-19, la vacunación. 就是打了疫苗的那些，确实，你去看来住到这里的那些的话，你问他，他好多是没打疫苗的。打了疫苗的这些患者当中的话呢，就是来到急诊室之后，你能看到他的这个病情啊，就是能好转的。 不至于一来就呈现出那种危重症马上要插管那样子的这种情形的话呢，会要少一些。即使是插管之后，他能被救治成功的机会也大一些。通过这3年啊，给我们应该是提供了3个非常关键的窗口期。那第一个疫苗，就我们的全民的这种接种率啊，达到了一个非常高的一个水平。第二个呢，就是病毒的最初的它的这种致病力啊非常高啊，到现在的这种致病力的逐渐的下降。第3个非常关键的窗口期，我觉得就是药物的研发。那现在大家国外啊，这个包括我们国家啊，都有一些针对新冠的这种小分子的这种抗病毒的药物。我想通过这3年，大大的提升了我们的医疗救治能力和针对这种突发公共卫生事件的这种应急这种处置的这种能力。 A finales de 2022, China había administrado más de 3.460 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. Ahora, más del 90% de la población está completamente vacunada. De los mayores de 60 años, casi el 91% ha completado su vacunación. En total, 180 millones de personas mayores han recibido dosis de refuerzo. Pero vacunar a una población de 1.400 millones no fue fácil, porque muchos chinos no estaban dispuestos a vacunarse. 但很多中国人对新冠病毒死亡威胁的感知，在当时并不是十分的强烈。 因为据 WHO 的数据显示，在2021年，新冠肺炎导致的死亡人数的话，接近350万人。从武汉疫情之后到2021年全年，中国因为新冠病毒所导致的死亡人数非常的少。 La población general carecía de un sentido de urgencia sobre el hecho de vacunarse, lo que no era sorprendente en ese momento. Según datos oficiales, en todo 2021, la COVID-19 causó solo 2 muertes en China. En abril de 2021, CGTN realizó una encuesta callejera. 我觉得大家如果疫苗普及了，反而我是安全的，我就不用打了。出租车司机啊、警察他们都打过了，那我觉得没什么问题。我所认识的人，他们都打疫苗了。还没。因为其实我们也很少会出门嘛。我今天本来都做好准备了，但是还得要预约，是吧？我得办一件事儿，然后再预约再说。肯定做，您放心。就是没有这个紧迫感，感觉国内的疫情还是挺好的。 De las 19 personas que entrevistamos en ese momento, 11 no estaban vacunadas. Desde el principio, CGTN ha seguido el progreso de la campaña de vacunación en China. Desde la investigación y el desarrollo iniciales hasta el mismo momento de recibir las inyecciones en el brazo. Este es el Instituto para el Control y la Prevención de Enfermedades Virales, el lugar donde comenzó el desarrollo de la vacuna china.
Aquí, el 7 de enero de 2020, los científicos chinos capturaron por primera vez al culpable de la pandemia, bajo un microscopio electrónico. Un virus típico en forma de corona. Es diminuto e invisible a simple vista. Se necesita el poder de un microscopio electrónico que todo lo ve para obligar a este asesino silencioso a revelarse. Una esfera con un halo distintivo formado por partículas en forma de punta. 它的世界上第一张的电竞照片，病毒呈现了典型的冠状病毒的形态。 我们第一步的工作就是要开展这个样本的一个检测跟病毒分离，我们才有可能验证这个病源。能看到这个颗粒，这说明我们的病毒分离是成功的，才能开展后面的疫苗和药物的研发。 El 10 de enero, científicos chinos compartieron la secuenciación genética del virus con el resto del mundo. 这种共享就为各国就说这个研究包括预防控制赢得了时间。 Sobre la base de la información compartida por China, Estados Unidos comenzó rápidamente a trabajar en el desarrollo de su primera vacuna de ARN mensajero. En todo el mundo, los científicos respondieron con una velocidad y urgencia sin precedentes. En China, se lanzaron simultáneamente 5 líneas tecnológicas para la investigación y el desarrollo de vacunas. 第一条灭活，第二条蛋白，第三条腺病毒为载体的疫苗，第四条流感病毒为载体的疫苗，最后一条就是 mRNA。 El 16 de marzo de 2020, un equipo médico en Wuhan se convirtió en el primer grupo del mundo en iniciar los ensayos clínicos de una vacuna. 然后自己本身也是武汉人，因为之前看到新闻就觉得自己挺无能为力的，然后这次看到那个志愿者招募，我想着自己一定要报名尽一份力。接种的整个过程当中，其实没有过多的一些什么害怕呀或者担心，反而觉得挺兴奋的。兴奋的是看到了希望，那的医护人员啊都特别耐心，态度也特别好。 然后当时就觉得心里很安心，看着他们，我没有别的愿望，就是唯一的愿望，就还是希望武汉能够快点好起来。 Pero hubo un inconveniente. Con la pandemia bien controlada en China, resultaba difícil para los equipos de investigación y desarrollo encontrar a suficientes voluntarios clínicos para obtener datos valiosos. Entonces, lanzaron la mirada hacia el extranjero. El 23 de junio de 2020 comenzó el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna de Sinopharm en los Emiratos Árabes Unidos. Fue el primer ensayo clínico de cooperación internacional del mundo sobre una vacuna inactiva contra la COVID-19. La creciente cantidad de muestras y datos de ensayos clínicos llevados a cabo en varios lugares del mundo aceleró significativamente el proceso de desarrollo de una vacuna lista para entrar en el mercado. En muchos de estos países, los jefes de Estado fueron los primeros en participar en la campaña de vacunación. Sin embargo, los datos mostraron una enorme brecha entre la producción y la demanda de vacunas. Hasta abril de 2021, solo se habían administrado 780 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo. We are going out for the 18 to 45 years of age. I haven't been vaccinated. 习近平总书记从一开始就指出说，疫苗是国际公共产品。世卫组织也一直倡导，在疫苗的问题上，专利也好，产权也好，就号召大家要把这个放弃，大家一定要联合起来，不光是中国人民联合起来，全世界人民要联合起来。 Con el fin de satisfacer la enorme demanda en el país y en el extranjero, China fue el primer país en declarar las vacunas contra la COVID-19 como bienes públicos mundiales. China también tomó la iniciativa de renunciar a los derechos de propiedad intelectual y realizar producciones conjuntas con países en desarrollo. Hasta junio de 2022, China había transferido la tecnología relevante a más de 20 países
y había producido vacunas en conjunto con ellos, creando una capacidad productiva anual de 1.000 millones de dosis en el extranjero y proporcionando más de 2.200 millones de dosis a más de 120 países y organizaciones internacionales. But sure that it is safe and also good efficacy. We are confident in that. En China, los incansables esfuerzos del gobierno y de los trabajadores comunitarios aseguraron que la tasa de vacunación aumentara rápidamente. La protección de los grupos vulnerables, incluidos los mayores, ha sido un gran desafío. China lanzó una campaña para administrar la segunda vacuna de refuerzo el 14 de diciembre de 2022. Los grupos objetivo fueron aquellos de alto riesgo, los mayores de 60 años, los pacientes con enfermedades graves y aquellas personas con el sistema inmunológico debilitado. Para las personas en toda China, las cintas de seguridad y las barreras de plástico son parte de sus recuerdos comunes de los últimos 3 años. Este barrio es el hogar de casi 5.000 residentes. Los trabajadores comunitarios usaron barreras para cerrar 3 bloques de apartamentos. Tian Lin estaba a cargo del trabajo de servicio comunitario. Confrontaciones como esta no eran infrecuentes. Al principio, algunos habitantes no apreciaron la importancia de las estrictas medidas de confinamiento comunitario. Desde el brote inicial de Wuhan, la detección temprana, la notificación temprana, el aislamiento temprano y el tratamiento temprano se habían convertido en principios clave para China en su lucha contra la COVID. Cualquier paciente confirmado tenía que ser aislado y tratado inmediatamente. Bloquear la transmisión comunitaria fue una medida vital para prevenir la propagación de COVID-19. Los trabajos comunitarios y los voluntarios estaban a cargo de comprar suministros esenciales para los residentes confinados.这个疫情是其实谁都不会想，我们作为公民就应该配合人家，他们真的很辛苦的，他没有生命安全吗？他不是父母的子女吗？对不对？你不能要求的太苛刻了，对吧？我们都应该配合人家。 Confinamientos comunitarios, pruebas de ácido nucleico, hospitales modulares. Estas medidas, probadas primero en Wuhan, demostraron ser las más efectivas. Wuhan 实现零新增，给了全世界希望。从今天开始恢复汉口、武昌、武汉3大火车站始发的42条公交线路。 Después de 76 días se levantó el confinamiento en Wuhan. La victoria en Wuhan convenció a China de que la pandemia podía contenerse a un costo relativamente bajo en términos de tiempo y recursos. Durante los 3 años posteriores, la experiencia adquirida y las medidas tomadas en Wuhan fueron adoptadas y perfeccionadas.
China, al actuar con prontitud para ajustar sus medidas de prevención y control, ha protegido eficazmente la vida y la salud de su pueblo. Desde abril de 2020 hasta marzo de 2022, el número de casos de COVID-19 en China ha permanecido entre los más bajos del mundo. Las zonas rurales tienen recursos médicos limitados y relativamente menos médicos. Sin embargo, de los 100 brotes concentrados en China, en los últimos 3 años, solo unos pocos ocurrieron en zonas rurales. ¿Qué protegió a los 500 millones de habitantes rurales? Estrictas medidas de prevención. En este pequeño pueblo, en la provincia de Yunnan, suroeste de China, los residentes deben usar mascarillas y todos los que ingresan deben escanear el código de salud con su teléfono móvil. Si ocurre un brote de COVID-19 cerca, se les pediría a los habitantes que se quedaran en casa y todas las instalaciones recreativas se cerrarían. Zhong Nanshan, un importante experto chino en enfermedades respiratorias, estimó que desde principios de 2020 hasta diciembre de 2022, la tasa de mortalidad en la parte continental de China, debido a la COVID-19, fue inferior a 2 centésimas del promedio mundial y casi 9 centésimas de la de Estados Unidos. Así que, en efecto, se salvaron casi 20 millones de vidas. No solo el gobierno chino, sino casi todo el pueblo chino estaba convencido de que, en comparación con la política de inmunidad colectiva de los países occidentales, una política activa de prevención y control específicos y de cero COVID era la solución más efectiva. It's a lot better than last year. Everything get back to normal. I think not only in Beijing, I think most of the cities away from different city. Looks back to normal. It looks like there's, because we're in China and not in other countries, and COVID is not really that bad right now. So it just feels like there's no problem. Millones de trabajadores comunitarios y voluntarios y 1.400 millones de personas comunes estaban comprometidos con entusiasmo en la lucha contra la pandemia. Desde el personal médico hasta los repartidores de paquetes, desde personas comunes que hacían pruebas de PCR cuando se les pedía, hasta los vecinos que compartieron insumos contra la pandemia. Todos creían que si hacían un esfuerzo y cooperaban, la COVID-19 sería erradicada. Now, scientists in South Africa are warning of a new strain of COVID-19. Well, as we've been hearing, the World Health Organization tonight classed this latest mutation as a variant of concern, giving it the name Omicron. 中国内地首次检出了新冠病毒奥密克戎变异株，是来自天津。浦东新区全区均为封控区或管控区，暂时没有防范区。 La aparición de la cepa Omicron puso las políticas de control de COVID-19 de China bajo una mayor presión que nunca. Los estudios demostraron que la variante Omicron infecta al cuerpo humano unas 70 veces más rápido que todas las cepas anteriores de COVID-19, aunque los síntomas son mucho menos severos. 从目前的这个统计的这个传播指数的数据来看，应该它是超过了这个麻疹病毒，应该是人类有史以来它的传播能力最强的一种呼吸道病毒。 A finales de marzo de 2022, Shanghái fue golpeada por una ola masiva de Omicron. Esta ciudad, de 25 millones de habitantes, fue puesta bajo una estricta cuarentena que duraría 75 días. Posteriormente, las frecuentes pruebas masivas de COVID-19 se convirtieron en una nueva normalidad en China,
junto con políticas cada vez más estrictas para verificar los registros de viaje y escanear los códigos de salud. 像大规模核酸筛查这种行程码、健康码，就是出量码，这些其实也就是这1年来这个熟悉的场景了其实，在前2年的时候，并没有像这个样子。从2020年1月10号以来我们国家就是新增本土新冠病例是0天数有250天在全指每秒钟7例这种新冠感染患者的这种情况下，这250天其实是非常不易的A duras penas, Shanghái logró contener la variante Omicron. Pero con el inicio del invierno, esta variante se extendió a otras partes de China. La política de cero COVID estaba bajo una presión sin precedentes. La gente comenzó a preguntarse sobre las diferencias entre Omicron y las variantes anteriores. 这个疫情到2022年年底的时候，它有几个方面的变化，我们感觉是可以进一步的实行优化调整的时机了。第一个，还就是病原体的它的致命力，确实是发生了明显的变化，在下降。第二一点，我们整个中国人的主动免疫的这个水平，在明显的提升。像我们的疫苗的接种，特别是对老年人的一些高危人群的疫苗接种比率达到了一定的要求。 Era hora de un cambio. El 10 de noviembre de 2022, el presidente Xi Jinping presidió una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China. Fue en esta reunión donde se tomó la decisión de optimizar las medidas de prevención y control de la COVID-19 en China. 就说这个病毒，我们是无法把它消灭掉的，尤其是这个奥密克戎变异株，一个人传20多人，它的这个传播力这么快，让它不感染几乎是不可能的，全世界没有任何一个国家做到的。那么在这种情况下，我们就必须要做出一个抉择。 Tras el ajuste, las personas infectadas por COVID-19 ya no tenían que hacer cuarentena. Términos como contacto estrecho y zonas de riesgo ya no se consideraban relevantes. La degradación de la gestión a clase B puso fin oficialmente a los fundamentos legales para las cuarentenas masivas. 你如果按照中国当时那种方法的话，对吧？那也许全球它都不会再去发展的，对吧？但是它做不到这一点的时候，那我们实际上到最后也要跟它去共存。En los 3 años de lucha contra el virus, China ha mejorado continuamente su infraestructura sanitaria. En zonas rurales, la inversión en equipos y personal se ha fortalecido considerablemente. Todos estos esfuerzos están orientados a garantizar el funcionamiento eficaz del sistema médico jerárquico, en el que los hospitales comunitarios y los centros de salud rurales desempeñan un papel clave. Este es un pueblo rural en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China. Este bebé de 10 meses, que sufre de tos persistente, fue trasladado de urgencias al centro de salud del poblado de Wujia. A mediados de diciembre del año pasado, el número de consultas ambulatorias diarias alcanzó un máximo de 340, en comparación con un promedio de 190 anteriormente. Desde diciembre, las consultas han estado llenas con casos como el de este niño. 我们在农村的基层和老百姓说白了，大家都是比较熟悉了，有一种啥子叫医患感情了，应该说是大家是熟人，好，不管大人还是娃娃，我一般有时候能够现在他们去那儿，有时候就把那骑兵就缓解了，他们思想顾虑就没得了。
El poblado de Wujia tiene más de 6.000 personas mayores, quienes representan alrededor del 16% de sus residentes. 他以前呢是个风湿性心脏病，然后今天呢说从上午就在给他排床，排好了以后呢，然后弄过来了，看他进行接受治疗。 Las salas de hospitalización del hospital tenían 120 camas. Este número se ha incrementado hasta llegar a 203 y todas están ocupadas. Este hospital local recibe regularmente la asistencia de médicos visitantes. Wang Yi es médica del Departamento de Medicina de Cuidados Intensivos de un hospital en una ciudad grande. Ella llegó justo a tiempo para poner en uso los ventiladores. 因为我是 ICU 的嘛，我们科室用床补剂还是很多，所以说还是会一点，也教导一下大家，有些相对来说不特别重的病人，呼吸衰竭的病人就不用转到上级医院去了，我们在那级医院都可以解决。 A finales de 2021, China tenía casi 1 millón de instituciones médicas de atención primaria en todo el país, incluidos 35.000 centros de salud rurales y casi 600.000 consultorios de pueblos. En zonas montañosas remotas con grandes poblaciones de etnias minoritarias, los médicos a menudo deben atravesar montañas para visitar a sus pacientes. Zhao Yanchan, de 56 años, es el único médico de este pueblo de 1.300 habitantes. Muchos de los lugareños pertenecen a etnias minoritarias, con sus propias técnicas de medicina tradicional. Una parte del trabajo diario de Zhao consiste en recolectar hierbas para los tratamientos. Debido a la reciente ola de COVID-19, ha estado saliendo con más frecuencia. 上班时间和下班时间是由老百姓定的，随时喊随时到。 Las casas de los aldeanos están dispersas por las montañas y él realiza visitas a domicilios a los mayores. 平時喊人冇水來的，好孤寒的喎，好負責的喎，好負責的等等。刚才老人家2個老人家是患了有新冠的，这个恢复蛮好了。我们到现在都过来看着他们，我一天都要看到都去整老人家，都要去30个15个那样给人。村子里个转。到村子里面去转。En China existen más de 1 millón de médicos rurales. En los últimos años, el país ha logrado garantizar la atención médica, incluso en las zonas rurales más remotas. Desde que China levantó sus restricciones contra la pandemia, estas instalaciones médicas a nivel comunitario se han convertido en un apoyo vital para los habitantes rurales. Hubo la posibilidad de una segunda ola devastadora, causada por el regreso de cientos de millones de personas desde las ciudades a sus pueblos rurales por la fiesta de la primavera. Pero nunca ocurrió. China is the only major economy is expected to see growth this year. It's the biggest jump in GDP since China started keeping quarterly records in 1992. The strength and confidence comes from government spending, strong exports, and early control of the COVID-19 pandemic. Esta es Zhengzhou, una ciudad en el centro de China. Es la base de producción más grande del mundo de teléfonos móviles de la marca Apple. Con 200.000 empleados y 90 líneas de producción, produce 130 millones de teléfonos móviles, el 50% de la producción global de Apple cada año. En ningún momento en 2020 o 2021 se interrumpió la producción aquí, lo que aseguró un suministro oportuno de dispositivos para los fanáticos de Apple en todo el mundo. 以我们这个车间为例，我们这个车间大概是2000人，整个厂区有几十个车间在满负荷的在运营，每年要为生产大约上亿只产品，来满足客户和全球各地的需求。
Durante la pandemia, China siguió siendo un importante contribuyente al crecimiento económico mundial. En 2021, el PIB de China creció un 8,4%, la tasa más alta en una década, superando tanto el pronóstico del FMI como el objetivo establecido por el gobierno chino. En los últimos 5 años, a pesar de la inestabilidad mundial, la pandemia y una desaceleración interna, China ha logrado, aún así, alcanzar un crecimiento promedio anual del 5%. Today, we are thrilled to introduce our next generation of iPhone. Here it is. En septiembre de 2022, Apple lanzó su último modelo, el iPhone 14 Pro. Sin embargo, la gente pronto descubrió que tardaba más de lo esperado en obtener su nuevo móvil. La razón se debió a que la fábrica de Foxconn en Trenzhou estaba cerrada debido a la pandemia. Esta fue solo una pequeña parte del impacto general causado por la variante Omicron, que estaba desafiando seriamente al desarrollo económico de China. Sin embargo, bajo las nuevas políticas frente a la COVID-19, la economía china se está recuperando rápidamente. Con la ayuda del gobierno local, la planta de Foxconn en Trenzhou pudo reanudar la producción a su nivel máximo anterior en un mes. 我们这个园区是负责郑州总贸区里面手机生产零件的全部进口和配送作业。目前呢，每天进货量达到180车次以上，往生产车间配送呢达到240车次以上，已经达到了历史的一个峰值。 Los envíos fuera de la planta alcanzaron el 90% del nivel máximo de los pedidos registrados a principios de 2022. La fábrica está operando con su equipo total de 200.000 empleados y todas sus líneas de producción funcionan a plena capacidad. 目前我们要利用这一段时间，以最短的时间和最快的速度，把我们之前失去的时间和订单追回来。目前订单量也是我们以前的最高的水平，一直到春节乃至春节后的一段时间，都是我们生产的高峰。 En 2022, el PIB de China superó los 120 billones de yuanes, o 18 billones de dólares estadounidenses, con un aumento anual del 3%. Las grandes empresas como Foxconn son cruciales para el crecimiento económico, pero los millones de pequeñas empresas y empresarios privados son igual de importantes o incluso más. Este es un gran centro de distribución de flores de Guangzhou. He Jianlong, un oriundo de Guangzhou de 34 años, tiene un puesto de flores. Está haciendo compras para el próximo mercado de flores de la fiesta de la primavera. Es una costumbre de la fiesta de la primavera en la provincia de Guangdong que las familias visiten el mercado de las flores, compren flores y den un paseo antes de la fiesta. 逛花街是我们老广过年必备的一个节目，没有了这个逛花街，我没有了这个卖花，这一年我就感觉不是太完整了。 El centenario mercado de flores del Lago Oeste en el casco antiguo de la ciudad es el más grande de su tipo en Guangzhou. Después de haber estado cerrado por 2 años debido a la pandemia, el evento de 3 días de duración se ha reanudado. Sin embargo, hubo una incertidumbre generalizada sobre si el mercado de las flores continuaría prosperando. He Jianlong aprovechó la oportunidad para asegurar 2 puestos. 就賺個開市好微嘅咋，啲利潤。好，多謝晒，多謝晒，身體健康啊，身體健康。 Y su apuesta ha valido la pena. Una señal de lo bueno que ha sido el negocio es la ronquera de su voz. 而且今年我采购的量是特别大，比往年多了大概50%左右。
Es la víspera de la fiesta de la primavera y el mercado de flores del Lago Oeste está lleno de gente. Un total de 1,5 millones de personas visitaron esta calle de 400 metros de largo en los 3 días. Lejos de Guangzhou, escenas animadas como esa se repiten en todo el país. Y uno de los mayores beneficiarios de las nuevas políticas frente a la COVID-19 es la industria cinematográfica de China. La gente inundó los cines. Los ingresos de taquilla durante las vacaciones de 7 días fueron de un total de $1.000 millones estadounidenses, la segunda cifra más alta para un periodo de la fiesta de la primavera. Y los viajes también se recuperaron. En esos 7 días se registraron más de 300 millones de viajes de pasajeros en la red de transporte del país, generando ingresos por valor de $56.000 millones estadounidenses para la industria del turismo, con un aumento anual del 30%. Las empresas extranjeras en China también perciben una sensación de optimismo tras 3 años de desafíos. Estos vídeos aparecieron en las redes sociales chinas como Douyin, Xiaohongshu y otras webs de comercio electrónico. Como parte de una estrategia de marketing digital dirigida al mercado chino, esto no es el trabajo de empresas locales, sino del empresario holandés Erik van Rhenen. Van Rhenen tiene más de 2 décadas de experiencia en China. Dirige una empresa de abastecimiento y comercio en Guangdong. This market has still so much potential. There is so much growth still to come. We have seen even over the past quarters against the tide, we have been growing. And I think the response we get out of the market is so positive. It's growing, the economy is growing, so there is so much possible. So that makes China, to me, still a country that I'm very happy to be in and to do business. La inversión extranjera directa en la parte continental de China alcanzó los 123.000 millones de yuanes en 2022, con un aumento del 6,3% con respecto al año anterior. El nuevo enfoque de China para lidiar con la COVID-19 también ha sido una gran bendición para otros países. Para la inversión, el comercio y el turismo, el mundo está mirando a China. I'm expecting a solid growth number for 2023. That'll be good for China. Importantly, in a world where growth will be challenged. 1/3 of the global economy was potentially likely to go into recession this year. China coming back into the economy will actually help reduce much of that pressure. Como es tradición en la víspera de la fiesta de la primavera, los chinos lanzan fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año. Este año los coloridos fuegos artificiales asumieron un significado especial. Estaban despidiendo al dios de la peste. 大家有没有信心？有。刚才张总说过了，我们现在这个产线，新的一年其实产出目标是要求是比较高的。 Las empresas de todo el país están esperando impacientemente dar la bienvenida a sus trabajadores. En los centros manufactureros del país, muchas empresas ya han asegurado pedidos para todo el próximo año. 整个新能源行业，特别是我们所处的这个储能行业，订单呢应该是爆发增长。 La compañía de Shu, que produce sistemas de baterías de almacenamiento de energía, tiene una lista de pedidos acumulados de comercio exterior hasta marzo de 2024. El aumento en los pedidos ha generado una escasez de unos 200 trabajadores de primera línea. Piensan visitar los pueblos de origen de los potenciales empleados, aunque sea justo durante la fiesta de la primavera. 我们主要还是想招一批年龄合适的、稳定的一个一线的产业工人。我们23年整个一个订单呢，按照我们年前的一个排播嘛，包括我们的一个客户下订单，可能会有数倍的增长。 Para ayudar a las empresas a encontrar a los trabajadores adecuados, los gobiernos locales han entrado en acción, organizando viajes a otras provincias para reclutar a trabajadores durante la fiesta de la primavera.
贵州的200多万务工人员也带着爱心礼包，陆续登上返岗直通车，前往广东、浙江、福建、海南等地。安徽芜湖的新春招聘会吸引了357家企业报名参会。Asegurar el crecimiento económico se ha convertido en la principal prioridad de China. El Fondo Monetario Internacional pronostica que el crecimiento económico de China aumentará hasta llegar al 5,2% en 2023. Después de la fiesta de la primavera, la gente comenzó a volver al trabajo. 我国首条跨海高铁福厦高铁建设也进入了冲刺阶段。春节后的第一个工作日，3000多名建设者在大连；春节过后的首个工作日，有23个新项目同步开工。La estación de tren sur de Guangzhou registró el mayor número de llegadas en su historia. Del 22 de enero al 1 de febrero, el sistema ferroviario de China envió a 102 millones de pasajeros, con un aumento de casi el 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 然后现在是左边是完全是吸收了，对不对？ Mientras tanto, Wu Jianfeng, como de costumbre, tiene turno de noche en la UCI. Es probable que las infecciones continúen. Para el personal médico de China, después de 3 años, la lucha contra la pandemia aún no ha terminado. 疲惫感，对，这是很正常的呀，因为我们最终要走到这一步。 因为这个病，对吧？到最后它不可能是全社会去承担，它就是一种疾病嘛，而且这个重症率又这么低，这样呢，把这个压力呢就可以转到放到这个医院这个层面，因为你做这一行，你就必须要做这样的事情，你必须要为社会承担这样的责任。一个是人类共同体的问题，对吧？新冠这一次似乎在慢慢的走向平稳，但是你谁搞不清楚它未来会不会有。 我觉得很多专家也这样预测，病毒将是我们人类最大的一个挑战。希望就是形成一个共同的合力来去解决这样的一个疾患的。我想以后如果真的有发生这种情况的话，我们也希望这样的机制能够继续维持下来，我们能够集中力量共同去攻克它、解决它。